Hola y bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola a todos. Nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo pero fascinante: los límites morales del Estado. Exacto. Y para ello vamos a explorar el capítulo 3 de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. ¿Es que te interesa comprender los argumentos a favor de un Estado mínimo? Y sobre todo las restricciones morales que impiden que un Estado expanda su poder más allá de ciertos límites. Justamente. Bueno, para empezar, Nozick introduce un concepto que es fundamental para entender su argumento. ¿Te refieres a las restricciones morales indirectas? Sí, exactamente. ¿Podrías explicarnos un poco más qué son estas restricciones morales indirectas? Claro. Básicamente, Nozick argumenta que existen límites morales inherentes a cómo podemos tratar a los individuos. Ajá. Incluso si nuestras acciones buscan alcanzar un bien mayor, ¿no? Ya veo. Piensa, por ejemplo, en el dilema de sacrificar a una persona para salvar a otros. Claro, entiendo. Es como si existieran ciertas líneas rojas que no podemos cruzar, Exacto. incluso si creemos que estamos actuando por el bien común. Es a eso a lo que se refiere Nozick. Y lo interesante es que Nozick lleva este argumento un paso más allá, ¿verdad? Sí. Lo aplica incluso a acciones voluntarias. Ajá. Y para ilustrar esto utiliza un ejemplo bastante provocativo, el consumo de animales. Sí, ese ejemplo siempre genera debate. Claro, porque ¿cómo se relaciona esto con las restricciones morales? Bueno, Nozick no está necesariamente abogando por los derechos de los animales en este punto. Entiendo. Lo que busca es plantear la cuestión de si los beneficios que obtenemos al comer carne superan el costo moral de hacerlo. Ya veo. Incluso si comer carne es una elección personal, ¿no? Sí. La acción en sí misma plantea interrogantes sobre la existencia de estas restricciones morales indirectas. Es decir, que incluso en acciones cotidianas y aparentemente inofensivas, podrían existir implicaciones morales que no siempre consideramos. Precisamente. Y aquí es donde este concepto se conecta con el rol del Estado. Ajá. Si existen estas restricciones morales indirectas, como argumenta Nozick, entonces también deben aplicarse a las acciones del Estado. Claro. Incluso aquellas que se llevan a cabo para el supuesto beneficio de sus ciudadanos. O sea que incluso si el Estado cree que está actuando por el bien común, Ajá. existen límites morales que no puede traspasar. Exactamente. Nozick utiliza el ejemplo de obligar a alguien a contribuir al bienestar de otros, Sí. argumentando que tal acción podría violar los derechos del individuo, independientemente de los beneficios sociales que se puedan obtener. Entiendo. Es como si Nozick nos estuviera advirtiendo sobre la facilidad con la que podemos justificar las acciones del Estado, Sí, simplemente porque se presentan como para el bien común. así es. Nozick nos invita a cuestionar esa lógica Ajá. y a considerar si, incluso con buenas intenciones, el Estado podría estar infringiendo los derechos individuales Exacto. al exceder ciertos límites morales. Vale, esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuáles son esos límites y cómo los definimos? Buena pregunta. Para responder a esa pregunta, tendremos que profundizar en los argumentos de Nozick contra el utilitarismo, Interesante. un tema que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto. Estoy ansioso por seguir explorando las ideas de Nozick. Seguimos con nuestra inmersión en las ideas de Nozick. Ajá. En la parte anterior nos quedamos hablando de las restricciones morales al Estado. Exacto. Y mencionaste que para entender mejor estos límites, debimos profundizar en los argumentos de Nozick contra el utilitarismo. Sí, es clave para entender su postura. ¿Puedes explicarnos por qué Nozick critica esta corriente filosófica? Claro. El utilitarismo, en esencia, busca la mayor felicidad para el mayor número de personas. Ajá. A simple vista, puede parecer una postura razonable, incluso noble. Sí, suena bien en principio. Sin embargo, Nozick argumenta que esta lógica, si bien atractiva, puede tener consecuencias problemáticas, sobre todo cuando se aplica al poder del Estado. ¿En qué sentido? ¿Podrías dar un ejemplo concreto de cómo el utilitarismo podría justificar acciones moralmente cuestionables? Imagina una situación en la que el Estado decide implementar un programa social. Ajá. Un programa que beneficia a la gran mayoría de la población, pero que para financiarlo necesita expropiar las propiedades de un pequeño grupo de individuos. Entiendo. Desde una perspectiva utilitarista, esta acción podría justificarse. Ok.
argumentando que el bienestar general que produce el programa social supera el perjuicio causado a unos pocos. Claro, es como si se sacrificara el bienestar de unos pocos en aras de un bien mayor. Exactamente. Y aquí es donde reside la crítica fundamental de Nozick. Ajá. Él argumenta que cada individuo posee una dignidad intrínseca, Entiendo. de unos derechos inalienables que no pueden ser violados, Sí. ni siquiera en nombre del bien común. Ya. El utilitarismo, al centrarse únicamente en la suma total de felicidad, ignora esta individualidad y puede llevar a la justificación de acciones que, si bien benefician a la mayoría, atropellan los derechos de las minorías. Es un punto muy interesante. Nozick parece estar defendiendo una visión en la que los derechos individuales son prioritarios, Exacto. incluso si esto significa renunciar a ciertos beneficios colectivos. Así es. Para Nozick, el Estado no puede simplemente utilizar a las personas como medios para alcanzar un fin, Ya veo. sin importar cuán noble sea ese fin. Claro. Cada individuo es un fin en sí mismo Ajá. y posee una esfera de libertad que debe ser respetada. Me pregunto si esta visión de Nozick podría llevar a una parálisis del Estado, ¿no? Es una crítica común, sí. Impidiéndole actuar de manera eficaz para resolver problemas sociales que afectan a la mayoría. Claro. ¿Cómo se concilia la protección de los derechos individuales con la necesidad de que el Estado actúe para el bien común? Es una pregunta fundamental. Nozick no niega la necesidad de que el Estado actúe para proteger a sus ciudadanos y garantizar el orden social. Sin embargo, insiste en que estas acciones deben llevarse a cabo dentro de un marco de respeto irrestricto a los derechos individuales. Entiendo. Para él, la legitimidad del Estado se basa precisamente en su capacidad para proteger esos derechos, Ajá. no en la búsqueda de un supuesto bien común que pueda justificar la violación de los mismos. Entonces, para Nozick, la función principal del Estado no es promover el bienestar general, sino proteger los derechos individuales. Exacto. Para Nozick, un Estado que se extralimita en sus funciones y busca imponer una determinada visión del bien común, o que sacrifica los derechos de unos pocos por el bien de la mayoría, se convierte en un Estado ilegítimo, independientemente de sus intenciones. Claro. Esta crítica al utilitarismo y la defensa de los derechos individuales como base de la legitimidad del Estado Ajá. nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo se traduce esta visión en la práctica? ¿Cómo delimitamos las funciones del Estado para que actúe eficazmente sin traspasar esos límites morales? Para responder a esa pregunta, debemos adentrarnos en el concepto de Estado mínimo propuesto por Nozick, Interesante. un tema que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto. Estoy deseando profundizar en este tema. Hemos estado explorando las ideas de Nozick, sus restricciones morales, su crítica al utilitarismo. Ajá. Ahora la pregunta que me ronda la cabeza es cómo se materializa todo esto en la práctica. Claro. Hablamos del Estado mínimo, pero ¿qué significa exactamente? Bueno, para Nozick el Estado mínimo es aquel que se limita a proteger los derechos individuales sin inmiscuirse en las decisiones personales, Entiendo. ni perseguir un bien común que pueda vulnerar esos derechos. Ya. Sus funciones se centran en garantizar la seguridad, la justicia y el cumplimiento de los contratos, protegiendo a los individuos de la violencia, el robo y el fraude. Es decir, un Estado que actúa como árbitro, Exacto. asegurando un campo de juego justo para que cada individuo pueda perseguir sus propios fines sin interferencias indebidas. Exactamente. Nozick argumenta que cualquier función que vaya más allá de estas básicas, como la redistribución de la riqueza, Sí. la imposición de una moral determinada o la regulación excesiva de la economía, implica una violación de la libertad individual. Pero ¿no podría un Estado mínimo resultar insuficiente para abordar problemas sociales como la pobreza o la desigualdad? Es una crítica común a la visión de Nozick. Claro. Sin embargo, él argumenta que la ayuda mutua, la caridad, la cooperación voluntaria pueden florecer en un contexto de libertad individual. Ya veo. Un Estado mínimo no impide que las personas se organicen y colaboren para resolver problemas sociales, siempre y cuando no se obligue a nadie a participar en contra de su voluntad. Entiendo, la clave es la voluntariedad. No se confía en la capacidad de las personas para organizarse Así es. y encontrar soluciones sin necesidad de la coerción estatal. Para él, la libertad individual es el valor fundamental a partir del cual se construye una sociedad justa, un Estado que respeta esa libertad, aunque sea mínimo en sus funciones. Permite la emergencia de un orden espontáneo y la creación de riqueza a través de la cooperación voluntaria. Hablando de libertad individual, mencionaste en la parte anterior
La idea radical de Nozick sobre la secesión. ¿Podrías explicarnos mejor a qué se refiere? Claro, Nozick lleva la defensa de la libertad individual hasta sus últimas consecuencias. Ajá. Argumenta que si un individuo o grupo de individuos no está de acuerdo con las leyes o políticas del Estado al que pertenecen, tienen el derecho de separarse y formar su propia comunidad independiente. O sea, que podríamos tener un mundo con miles de mini-estados, En teoría sí. cada uno con sus propias leyes y costumbres. Yeah. Suena un poco caótico, ¿no? Es cierto que la idea de la secesión puede parecer utópica e impracticable. Sí. Sin embargo, Nozick la plantea como un último recurso, Ya. una garantía contra la tiranía y la imposición de una visión única del bien común. Como si la posibilidad de abandonar el Estado sirviera para mantenerlo a raya. Obligándolo a respetar los derechos individuales y a buscar el consenso en lugar de la imposición. Precisamente. La secesión para Nozick no es tanto una propuesta práctica como un principio, que subraya la importancia de la libertad individual y la limitación del poder del Estado. Hemos hablado de Estado mínimo, restricciones morales y hasta secesión. ¿Cómo se articula todo esto en la visión final de Nozick? Buena pregunta. ¿Cuál es su propuesta para una sociedad ideal? Nozick no propone una utopía concreta con un modelo social predefinido. Entiendo. Su visión se asemeja más a un marco para la utopía, un espacio donde la diversidad y la experimentación social son posibles. Te veo. Imagina un mundo donde coexisten múltiples comunidades, cada una con sus propias normas y valores, donde los individuos pueden elegir libremente el estilo de vida que desean Sí. y asociarse con quienes compartan sus ideales. Un mosaico de comunidades diversas. Exacto. Un laboratorio social donde cada grupo puede buscar su propia versión del bien común sin imponerla a los demás. Exacto. Nozick llama a esto metautopía, una utopía de utopias. Ajá. Su objetivo no es diseñar una sociedad perfecta, sino crear las condiciones para que múltiples formas de vida florezcan, Ya veo. basadas en la libertad individual, la cooperación voluntaria y el respeto a la diversidad. Esta inmersión en el pensamiento de Nozick ha sido realmente reveladora. Su crítica al poder del Estado, su defensa de la libertad individual, su visión de una metautopía, nos invitan a reflexionar sobre la organización social y la búsqueda de una sociedad justa. ¿Qué te gustaría dejarle como reflexión final a nuestro oyente? Si el estado mínimo surge de forma natural, como propone Nozick, Sí. ¿cómo nos aseguramos de que quienes ostentan el poder en ese estado se mantengan fieles a los principios de la libertad individual y resistan la tentación de expandir su control? Este es un desafío clave para la construcción de una sociedad que valora genuinamente la autonomía y el respeto a la diversidad. Es una pregunta fundamental que nos interpela a todos. No se trata solo de diseñar un sistema ideal, Sino de mantener viva la llama de la libertad y la responsabilidad individual en cada decisión que tomamos, en cada comunidad que construimos. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje por las ideas de Robert Nozick. ¿Es a ti? Hasta la próxima.